Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al filósofo español y gran estudioso de las letras y las ciencias, Jaime Balmes, poco conocido pero de gran hondura, reflexivo y pertinente en cuestión de enseñanzas personales, de actuar en consecuencia con la moral y de llegar adecuadamente a diversas virtudes. A propósito de esta época del año en que suelen dejarse de lado algunos principios básicos para el ser humano, como la solidaridad, el respeto o simplemente la mejora de nuestra condición como personas. Sin más preámbulos, les contaremos un poco de la vida de este autor. Jaime Balmes y Urpiá nació en Vich, una localidad de Barcelona, en España, en 1810, empezando el siglo XIX. Desde los 7 años estudió en el seminario de Vich diversas materias como la gramática latina, la retórica y la filosofía. Para los años de 1825 y 1826 estudió luego teología también en el mismo seminario donde tuvo sus primeros acercamientos a la obra de Santo Tomás de Aquino. Su acercamiento al cristianismo irá más bien en este sentido por el lado de intérprete a la luz de varios filósofos sin seguir ninguna corriente en específico, imperando más bien en su obra la noción del sentido común a tal punto que al lector le parezca bastante claro lo que narra, lo que comenta acerca de las cuestiones humanas, divinas y morales. Así, en 1833 logra licenciarse en teología en la Universidad de Cervera. Un año después fue ordenado sacerdote y con el tiempo Balmes intentará luego dar lecciones en la Universidad de Barcelona, pero al no lograrlo se dedica a enseñar matemáticas en el seminario de Vich, justo donde había aprendido lo elemental de la filosofía, la retórica y otras disciplinas. A partir de 1840 aproximadamente, ya siendo una persona adulta, él tiene una mayor participación en la vida política y pública de su país a través de artículos y colaboraciones en periódicos y revistas de la época. A partir de 1841 también empieza ya a dar forma a su obra filosófica, ya que escribe La religión demostrada al alcance de los niños y también otro libro titulado El protestantismo comparado con el catolicismo. En los años siguientes, Jaime Balmes viajará a París para continuar algunas traducciones importantes y luego regresa a Madrid donde compone algunas de sus mejores obras como El criterio, filosofía elemental, filosofía fundamental, entre otras. Para 1848 es nombrado Jaime Balmes como miembro de la Real Academia de la Lengua Española y tras padecer una tuberculosis pulmonar severa, él falleció en 1848 a una corta edad, pero dejando tras de sí muy importantes obras en materia de moral y filosofía. Y bien, teniendo en claro un poco de la vida intelectual y estudiada que tuvo Jaime Balmes, vamos a presentarles ahora uno de sus libros más conocidos y valorados, El criterio, que se trata de un pequeño ensayo o tratado, si se quiere, publicado en 1845 y que tiene una gran calidad y cantidad de puntos positivos en cuanto nos demuestran lo que a consideración del autor son los tipos de verdad que existen en el mundo, la forma correcta de acceder a ellos, junto con observaciones para prestar una mejor atención a las cosas, desestimar lo que se nos presenta como aparente y al mismo tiempo obrar con rectitud moral e intelectualmente. La edición que les presento a continuación es del año 1949, es una edición bastante antigua, publicada por la editorial Fama, y aún pueden encontrarlo en algunas librerías. Y si bien es algo extenso, pues tiene poco más de 340 páginas, su contenido es bastante sencillo de leer, ya que está dividido en más de 20 capítulos y con acotaciones, ejemplos y argumentaciones que nos va presentando el autor con bastante claridad. Y bien, vamos a relatarles ahora algunos párrafos de esta obra. El título de esta obra expresa exactamente su objeto. En ella se hace un ensayo para dirigir las facultades del espíritu humano, por un sistema diferente de los seguidos hasta ahora. En un conjunto de principios, de reglas, de observaciones y, sobre todo, de ejemplos en escena, se ha procurado hermanar la variedad con la unidad, lo ameno con lo útil. Creemos que el mejor medio para dar alguna idea de la obra es copiar a continuación el último párrafo de su último capítulo. Criterio es un medio para conocer la verdad. La verdad en las cosas es la realidad. La verdad en el entendimiento es conocer las cosas tales como son. La verdad en la voluntad es quererlas como es debido, conforme a las reglas de la sana moral. La verdad en la conducta es obrar por impulso de esta buena voluntad. La verdad en proponerse un fin es proponerse el fin conveniente y debido según las circunstancias. La verdad en la elección de los medios es elegir lo que son conformes a la moral y mejor conducen al fin. Hay verdades de muchas clases, porque hay realidad de muchas clases. Hay también muchas clases de conocer la verdad. No todas las cosas se han de mirar del mismo modo, sino del modo que cada una de ellas se ve mejor.
Como lo explica Jaime Balmes en sus páginas introductorias, lo que él llama criterio es una forma de conocer la verdad, pero atendiendo también la apertura de que no hay una sola, sino muchas verdades dependiendo de las circunstancias. Y esto es ya un gran punto y un avance que desarrolla ampliamente el autor, porque se aleja del dogmatismo de sus contemporáneos o de filósofos previos inclusive. Nos menciona también que se propone un ensayo para dirigir las facultades del espíritu humano y llegar a la verdad, entendiéndose esto como lo que se identifica o corresponde con la realidad de cada época o de cada tiempo. Algo en lo que hará hincapié luego Jaime Balmes en esta obra es que el hombre no posee malas facultades ni predisposiciones, sino que las emplea mal, enfatizando también en el libre albedrío que poseen las personas y algunos consejos también que da el autor para corregir errores de perspectiva o de pensamiento. Vamos a ir con la segunda cinta del programa. Veo a larga distancia un objeto que se mueve, y digo, allí hay un hombre. Acercándome más descubro que no es así, y que solo hay un arbusto mecido por el viento. ¿Me ha engañado el sentido de la vista? No, porque la impresión que ella me transmitía era únicamente de un bulto movido, y si yo hubiese atendido bien a la sensación recibida, habría notado que no me pintaba un hombre. Cuando pues yo he querido hacerle tal, no debo culpar al sentido, sino a mi poca atención, o bien a que, notando alguna semejanza entre el bulto y el hombre visto de lejos, he inferido que aquello debía de serlo en efecto, sin advertir que la semejanza y la realidad son cosas muy diversas. Teniendo algunos antecedentes de que se dará una batalla o se hostilizará alguna plaza, paréceme que he oído cañonazos, y me quedo con la creencia de que ha comenzado el fuego. Noticias posteriores me hacen saber que no se ha disparado un tiro. ¿Quién tiene la culpa de mi error? No mi oído, sino yo. El ruido se oía, en efecto, pero era el de los golpes de un leñador que resonaban en el fondo de un bosque distante. Era el de cerrarse alguna puerta, cuyo estrépito retumbaba por el edificio y sus cercanías. Era el de otra cosa cualquiera que producía un sonido semejante al del estampido de un cañón lejano. El autor aquí nos explica de manera certera que no son siempre los sentidos los que nos engañan a la hora de interpretar algo, sino nosotros mismos. De hecho, en capítulos anteriores refiere que son necesarios los sentidos, pero que el intelecto, la prudencia y la calma son los que deben guiar el espíritu humano y la conciencia a la hora de conocer cualquier situación u objeto. A través de estos dos ejemplos, Jaime Balmes grafica muy bien que la ligereza y la facilidad con la que se juzgan las cosas nunca son algo bueno. En el fondo nos aconseja ser muy rigurosos y no dejarnos llevar por los impulsos que suelen ser engañosos. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Se ha dicho que los grandes pensamientos nacen del corazón, y pudiera haberse añadido que del corazón nacen también los grandes errores. Si la experiencia no lo hiciese palpable, la razón bastaría a demostrarlo. El corazón no piensa ni juzga, no hace más que sentir, pero el sentimiento es un poderoso resorte que mueve el alma y despliega y multiplica sus facultades. Cuando el entendimiento va por el camino de la verdad y del bien, los sentimientos nobles y puros contribuyen a darle fuerza y brío, pero los sentimientos innobles o depravados pueden extraviar el entendimiento más recto. Hasta los sentimientos buenos, si se exaltan en demasía, son capaces de conducirnos a errores deplorables. En esta última cita, por ejemplo, es importante la idea que nos expone Jaime Balmes, casi en el mismo sentido que en la cita previa, de ponderar bien nuestros sentimientos y priorizar la razón en algunos casos. No toma partido, más bien aconseja el equilibrio entre los sentimientos y la razón, pues son interdependientes y estimulan el progreso humano, pero uno de ellos debe siempre primar en determinadas situaciones. Así como estas ideas, hay muchísimas acerca del momento de elegir una carrera, sobre el sentido de la historia, cuestiones prácticas para conocer una ciudad, cómo se puede combatir la vanidad, el orgullo y otros temas para poder ser una persona virtuosa. Los testimonios humanos, el pensamiento, la reflexión, la historia misma y cómo dudar y aprobarla, pasos para obtener una vida armónica y práctica son solamente algunos de los temas que nos expone Jaime Balmes en El Criterio. Sin duda es un libro que recomiendo muchísimo y que deben considerar incluso como un regalo o una guía sobre cómo perfeccionarnos como personas en aspectos morales y sobre todo personales. Además, las ideas que nos expone el autor se apartan mucho de lo denso o de una complicada construcción sintáctica, ¿no? Como lo han tenido pues muchos filósofos a lo largo de la historia. Por el contrario, Jaime Balmes llega a ser bastante iluminador en este sentido por la gran cantidad de imágenes y de ejemplos y en resumen nos presenta una escritura didáctica. Es un libro escrito con mucho empeño, hasta el punto en que uno siente como si el autor lo estuviera llevando prácticamente de la mano, para conocer distintos tipos de verdad y actitudes morales para poder acceder a un conocimiento mucho más profundo de la realidad que nos rodea. El Criterio ha logrado demostrar, a diferencia de otros libros de su tiempo o incluso de otras obras filosóficas, que se ha mantenido invariable con el tiempo, o mejor dicho, no se ha visto tan afectada por él. Espero
Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la próxima edición de Contextos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web www.radioconexionvida.p. Conmigo será hasta la próxima.